Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón en que he querido hablar de años de este tema. El sermón pasado, el mensaje que hice, pues mencioné un poco de lo que voy a hablar hoy. Pero yo quería darte todo hoy en una forma muy breve, ¿verdad? En que todos pueden entender bien de lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a hablar de el acuerdo. El acuerdo. Esto viene de un libro que hallé años atrás en inglés, que se llama El plan de Dios con los hombres. Tengo dos copias del mismo libro, ¿verdad? Y fue escrito por un hombre que se llama T. Martin. Y esto es el varón. Escribió este libro en 1900, si no me equivoco, era como 12 o algo, sí. Y él era un hombre que batalló contra los unitarianos. Y muchos unitarianos están muy en contra de la predicación de la sangre de Cristo. Y dicen que la expiación de Cristo no vale, no importa, y que es pues algo que ellos están muy en contra de. Entonces, para mí, yo quería hoy hablar del tema de que él habló en su libro. En su libro él habló del corte y mencionó cómo funciona el corte y cómo lo que hacen en el corte corresponde de cómo es la salvación. Entonces quería dar la ilustración que este hombre dio porque pienso que es una manera buena para aprender y entender la salvación. Y si tú no eres salvo, pues quiero que seas salvo. Y si tú eres salvo, quiero que compartes la predicación aquí con los que no son salvos para que puedan entender cómo pueden ser salvos. Vamos a comenzar primeramente con Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículos 2 y 3. Voy a leer nomás. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa de galardón, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Es una pregunta, ¿verdad? La cual, habiendo primero comenzado a ser publicada por el Señor, fue confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Entonces, dos cosas importantes que veo aquí. Número uno, habla el pecado. Dice que el pecado es transgresión. Cuando uno peca es un transgresor. Transgrede la ley de Dios. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros tan grande salvación? Voy a hablar hoy de la salvación, pero en hablar de la salvación quiero hablar del corte. ¿Cómo funciona el corte? Quizás ya sabes, ¿verdad?, cómo funciona el corte. Pero este hombre, en su libro, habló de cómo funciona el corte y cómo esto corresponde con la salvación. Entonces yo voy a explicar la ilustración que él dio, porque es muy interesante, muy interesante. En cada corte hay el juez, y el juez está ahí. Y el juez está, pues, el jefe. En inglés llamamos a él el honor. Tu honor, digamos, en hablar de él. Ahora tenemos el abogado. ¿Cómo se llama? Abogado. No sé, en español, civil o penal, quizás. Y esto es el acusador. Acusador. Esto es el que está acusando en el corte. Y está diciendo, a tal persona es un criminal y ha hecho tal en contra de la ley. Ahora tenemos en este lado el abogado, que se llama el abogado. Yo puse abogado, perdón, en mis notas. Abogado defensor. Defensor. ¿Ok? Y ahora tenemos el criminal. Pues, lo cual es tú. Vamos a decir tú. Tú eres el criminal en nuestra ilustración. Y tú eres el acusado. Acusado. Ahora, si tú vas al corte, él es su defensor. Él es el
prosecutor en inglés, prosecutor, o el abogado penal o abogado civil, el que está acusando. Y en este lado tenemos el abogado que defiende, ¿verdad? El defensor, podemos decir. Y aquí estás tú, el acusado. Y tú tienes que decir al juez si tú eres culpable o no. La primera cosa que pide el juez es, dígame, ¿qué vas a decir? ¿Declarar al corte que tú eres culpable? ¿Culpable? ¿O va a decir no culpable? Y tú tienes que responder. Y tú tienes que decidir al juez, yo declaro al corte que yo no soy culpable. O sea que sí, soy culpable. En verdad, sí, yo culpable de todo. Y esto es lo que dice el juez. Antes que puede comenzar esto, el juez dice, culpable o no culpable. Y tú tienes que decir. O bueno, ya sabemos que en cuanto de la salvación, cada persona en este mundo ya es culpable de pecado, ¿verdad? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos capítulo 3. Y Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces todos son culpables en el mundo. Y tú tienes que decir si tú eres culpable o no. Bueno, tú sabes que tú eres culpable. Pero ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir al juez? ¿Culpable o no culpable? Esto es cómo funciona. Ahora, el que es el abogado malo, podemos decir el abogado acusador, eso es el diablo. ¿Y sabes qué? El diablo sabe todo. Hasta que el diablo tiene una gran lista de cada pecado que tú has hecho en tu vida. Y ahí está en este lugar del corte, ahí está el diablo diciendo, mire señor, mire juez, yo vi todos los pecados de él y mira, él hizo tal y tal y tal y tal y tal. Él es culpable y él merece pagar por su crimen. Y bueno, es difícil decir, no, no soy culpable, cuando ya sabes tú que tú eres pecador. Cierto, ciertamente eres pecador. Pero ¿sabes qué? Has hecho ¿cómo es? La crimen o el crimen. Crimen es pecado. Entonces, cada persona en este mundo es pecador. Eso se llama, ¿qué? Transgresión. Transgresión. ¿Y qué pasa cuando uno peca? Bueno, todos van a ir a un lugar algún día, todos los pecadores. Por esto necesitan al Señor Jesucristo. Por esto necesitan entender cómo ir al corte para no pagar. Porque si uno es culpable, en verdad merece ir a este lugar. Merece ir al infierno por sus pecados. No es justo que el corte deje al pecador ir libre sin pagar. Porque la ley demanda. La ley demanda que cuando uno peca, o sea, cuando uno hace un crimen, la ley demanda que hay un pago. Y cada persona tiene que pagar por su crimen. Eso es la ley. Y el juez está allí. El juez está diciendo, ok, culpable o no culpable. Y aquí está el diablo diciendo, culpable, culpable es. Ya sé, ya tenemos una gran lista de cada pecado que tú has hecho en tu vida. Ya sabemos que tú mereces ir al infierno. Entonces, juez, hay que echarlo ahora mismo a este lugar para que pague por su pecado. Pero mire, si esto es la verdad, ¿cómo sientes? Yo nunca he ido al corte en mi vida, bueno, para algo que yo hice, pero yo fui varias veces para ver otra persona. Y la persona tenía mucho miedo, porque era culpable, sentía muy feo, porque él sabía, sí, soy pecador. Sí. Él temía mucho al juez, porque él sí sabía
que tenía que pagar por su crimen. Entonces hay temor en aquel entonces. Y la Biblia dice que cada pecador va a ir al infierno y pagar por sus pecados. ¿Qué vas a hacer? Bueno, tú puedes decir, ok, soy culpable, admitir su pecado y ahora ir al infierno. O tú puedes decir, no, no culpable y mentir. Ahora has mentido, ahora has pues pecado aún más, porque tú eres culpable de pecado. Tú sabes, Dios sabe, el diablo sabe, todos saben. No, no merecemos ir al cielo, ¿verdad? Merecemos cada uno ir al infierno. Pero ¿quieres tú saber cómo ir al cielo? Ningún crimen será aceptado de Dios. Ningún pecador puede entrar al cielo. Algunos pecadores dicen, bueno, entonces yo voy a pagar. Algunos piensan en purgatorio y dicen que cuando uno va al infierno, un poco tiempo está y algún día va a salir y ir al cielo y ya ha pagado. Pero cuando pecamos contra un Dios eterno, el pago debe ser eterno. O sea, uno va a pagar por toda la eternidad cuando peca contra un Dios eterno. No hay escape, ¿verdad? Cuando uno va al infierno, no existe el purgatorio. Uno está allí pagando por toda la eternidad, según la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? No hay esperanza, ¿verdad? Pues sí hay esperanza porque nuestro abogado defensor es Jesús. Y Jesucristo hizo un acuerdo con el juez. Años atrás, Jesucristo, nuestro abogado defensor, fue al juez y dijo, juez, vamos a hacer un acuerdo, si está bien contigo. Y el juez dijo, ok, ¿cuál es el acuerdo? Y Jesús dijo, mire, la ley demanda que alguien paga por el crimen, o sea, por el pecado. ¿Qué tal si yo, Jesús, pago en vez de ellos? ¿Y qué tal si yo voy a la cruz y yo pago en la cruz por los pecados de todo el mundo? ¿Aceptarás el pago mío? Y el padre dijo a la ley, bueno, ley, ¿qué piensas? Y la ley dijo, yo demando pago por el crimen. Pero si él paga, bueno, satisfecho estoy. Porque yo demando que alguien pague. Y si él paga, pues está bien. Entonces Jesús dijo al juez, ¿qué tal? Y el juez dijo, ok, hagamos este acuerdo. Y hizo el acuerdo. Y el acuerdo es, Cristo pagó con su sangre. Y él hizo el pago. Y si nosotros, aquí, si nosotros venimos al juez y digamos, juez, yo acepto el acuerdo que hizo Jesús contigo. Yo acepto el acuerdo, pero escribí acuerdo mal, pero yo acepto el acuerdo. Yo acepto el acuerdo ya hecho. Yo acepto el pago que ya hizo Jesús casi 2000 años atrás. Yo acepto esto. Ahora, juez, ¿qué haces? El juez dice, bueno, si tú aceptas el acuerdo que yo hice con él por ti, en tu lugar, ¿verdad? En tu lugar él pagó. Entonces, yo acepto lo que él hizo. Y si tú vienes al juez diciendo, yo no voy a decir culpable o no culpable, yo voy a decir, yo acepto el acuerdo. Porque hablé con mi abogado dijo, culpable, no culpable, pero hay otra opción. Venir al juez y decir al juez, acepto el acuerdo ya hecho. En inglés esto se llama plea bargain y es muy común. Pero en español no sé cómo se llama, sino el acuerdo. Y el juez y el abogado mío hicieron un acuerdo. Y el acuerdo era, la ley demanda pago por el pecado. Y él lo pagó todo.
Y él dijo, yo lo hice. Todos que vienen a través de mí, diciendo, yo acepté el acuerdo, tú tienes que aceptar. El juez dijo, sí, yo acepto. Todos que vienen a través de esto. Y si ellos vienen por medio de esto, la ley está satisfecho, yo satisfecho. Yo los suelto. Yo los dejo ir con perdón. Y son justificados. Hay una palabra, justificado. Justificado es la palabra usada en la Biblia. Y justificado es una palabra del corte. ¿Sabía esto usted? Cuando uno hace un crimen y debe pagar, pero si la ley dice, había una cosa que manda que esto ya está perdonado o ya está no para ellos, esto se llama justificado. Es como un acuerdo. Yo acepto a Cristo, ahora en los ojos de la ley estoy justificado en el sentido de limpio, en el sentido de perdonado, porque mi pago ya fue hecho. ¿Me entiendes? Espero que puedas entender. Es un poco difícil para mí explicar en español cuando mi primer idioma era inglés. Pero la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. La ley demanda que cuando uno peca, tenía que traer un sacrificio de sangre. En el Antiguo Testamento, según la ley, era sangre de animales, como un cordero. Pero Jesucristo vino, el Cordero de Dios, y Jesucristo derramó su propia sangre. Y Él hizo el acuerdo con la ley. Hizo el acuerdo con el juez. Y dijo, manda la ley que alguien paga. Y cada pecador puede pagar aquí. Pero ¿qué tal si yo pago en el lugar de ellos? ¿Aceptarás? Ambos, la ley y el juez, dijeron sí, aceptaremos el pago tuyo. Y cuando el pecador viene delante del juez y dice, no vengo yo con mis obras, no vengo yo en mis crímenes, porque yo soy sí culpable. Yo acepto el acuerdo de él hecho ya casi 2000 años atrás. Yo acepto a este acuerdo. Y el juez y la ley dicen, ok, entonces ya justificados, ya perdonados, porque tú aceptaste ya lo que es ya pagado. Así es la salvación. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, versículo 4, y espero que entiendes lo que estoy tratando de decir. Para mí es un poco difícil hablar en español y explicar de estas cosas porque en verdad no sé mucho las palabras del corte en español. En inglés entiendo mucho mejor, pero quizás me puedes entender que cuando vienes al corte hay el juez y hay la ley y hay que acusa. Y tú tienes que decidir a ellos si soy culpable o no soy culpable. Pero ellos te van a juzgar. Y ellos están buscando quién pagó. Quizás matas a otra persona. Bueno, según la ley debes morir. O debes ir a la cárcel por toda tu vida. Quizás pues yendo en carro de toda velocidad, pues tiene que pagar una multa. ¿Ok? La ley siempre demanda, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Sin Cristo tú puedes pagar el infierno, pero no tienes que hacerlo. El pago ya es hecho, que la ley demanda. Y Cristo es quien pagó. Si tú deseas aceptar lo que tu abogado defensor dice, tú puedes por fe aceptar. Porque viene el abogado defensor y dice, mire, opción 1 es decir que tú eres culpable. Opción 2, decir no culpable. Opción 3, aceptar el acuerdo que hicimos. Eres muy sonso no aceptar el acuerdo. Porque el acuerdo es como salir del corte sin pagar. Porque ya fue pagado por Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quieres? ¿Quieres este pago? Gálatas 1:4 nos enseña que es Jesucristo quien mismo pagó
por nuestros pecados. Porque dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Y es el que ya pagó nuestros pecados, nuestros crímenes. Debemos venir a Él para ser salvos. Y si aceptamos el acuerdo ya hecho, aplica a nosotros y somos justificados. Justificados por lo que Cristo hizo. Por esto amo mi Señor. Amo mi abogado defensor. Yo acepté el acuerdo en el 29 de julio de 1922. Y yo sé que voy al cielo cuando muero. No por mis obras y no por pagar mi deuda. Es que yo acepté el acuerdo ya hecho. Y yo sé que ambos, la ley y el juez, dijeron, si tú aceptas, eres completamente perdonado, justificado, como si fuera algo que nunca pasó. Porque en los ojos de la ley ya no existe más mis pecados, porque son perdonados. Primero de Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo. Yo estoy dando el testimonio del acuerdo que hizo Él con el juez. Y dice que si tú vienes al juez a través del acuerdo ya hecho, tú puedes encontrar perdón. Tú puedes encontrar, pues, libertad. Porque la ley aceptó ya lo que Cristo pagó. Es muy sonso pagar tú mismo por tus pecados cuando Cristo ya los pagó. Puedes ser justificados o justificado en los ojos de la ley si aceptas el acuerdo. Actos 13, 38 y 39. La Biblia nos dice, seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. En él es justificado todo aquel que creyere. Es por creer, es por fe, la Biblia dice. Fe en lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Derramó su sangre. Es la sangre de Jesús que salva. Es la sangre que Él derramó en la cruz que pagó por los pecados. Esto es el pago. Y esto es lo que hizo el acuerdo. Entonces, si tú aceptas la sangre por fe, ya tienes perdón de los pecados. Es perdón cuando aceptamos el acuerdo hecho. Vamos a Romanos 4. No quiero ir muy largo, ¿verdad? Quiero que compartes con otros, porque esto es bellísimo, ¿verdad? Ver que mi abogado me amó tanto, que él quería defenderme tanto, que él dio su vida por mí. Y pagó mi crimen en mi lugar, para salvarme, para no irme al infierno. Qué gran defensor, qué gran abogado es el Señor Jesucristo. Romanos 4:23 dice, y no está escrito solamente por causa de Él, que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, si creímos en Él que resucitó de los muertos, a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Mis delitos, mis crímenes, Él los pagó. Fue sepultado y resucitó. Y al resucitar, Él dijo al juez, ya está. Cumplido es, dijo Él, terminado es. Ya pagué. Y ya dejó mis pecados allí. Y Él los pagó en la cruz. Gracias a Dios, es un buen abogado, porque Él hizo todo. Y si yo vengo a través de el acuerdo que Él hizo, por medio de su sangre, si yo acerco al juez y la ley, y yo digo, no quiero pagar por mis propios pecados,
yo acepto el acuerdo, yo acepto lo que Él hizo. Porque tú dijiste que tú aceptarás. Todos que aceptan a esto. Porque ya está el pago. Yo acepto este pago. Ahora el juez me acepta. Y me dice, ok, perdonado eres de cada crimen, de cada pecado. Romanos 5:18 dice, así que de la manera por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación. Habla en cuanto de Adán, porque Adán pecó, nosotros somos pecadores, nacido en su imagen. Y cada uno tiene que venir a Dios y dar cuenta de sus pecados. Pero mire lo que dice los demás. Así por la justicia de uno, Jesucristo, que nunca pecó, el inocente quien murió por mí, el culpable. Dice, a todos los hombres, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Justificación. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Lo que Cristo hizo. Y si recibimos lo que Él hizo por la fe, pues recibimos este don de perdón de los pecados. Romanos 3:24 dice, 3:24 hasta 28, leyendo, dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente es un regalo, la salvación que Dios ofrece. Es un buen abogado. Ni desea Él que pagamos a Él. Él hizo todo para pagar en nuestro lugar por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 24 sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación. Propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Él es el justo, Jesucristo. Y como el justo, el que nunca pecó, Él pagó en mi lugar por mis pecados. Y cuando yo acepto el acuerdo que Él hizo, ahora yo soy justo, justificado. Ahí está la palabra justo, justificado. Él es que me hace limpio. Él es que me perdona por lo que Él hizo. Porque Él hizo un acuerdo que yo pudiera ser salvo por medio de lo que Él hizo por mí. Porque Él pagó por mis crímenes. Él pagó por mis transgresiones. Él pagó por mi pecado. Y el juez dijo, yo acepto lo que Él hizo para ti, en tu lugar, si tú aceptas también lo que Él hizo. ¿Me entiendes? Tan fácil, tan simple es entender la salvación. 27 dice, donde pues está la jactancia. No puedo jactar de mí mismo. No puedo salir yo del corte diciendo, mire lo que hice yo. No, yo ando así, gracias, oh gracias abogado grande mío, gracias, tú me salvaste. Porque yo confío en Él, no en mí mismo. Y dice, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida está. O sea, excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces la Biblia dice que salvo por la fe. Vamos a ver otro versículo, Corintios 5:21. Versículo bueno que explica bien todo esto. Segundo de Corintios 5:21. Porque a Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En los ojos de la ley, yo soy justo, porque yo acepté el acuerdo. Entonces, el que nunca pecó, Jesucristo nunca pecó, se hizo pecado. ¿Qué significa esto? Es que Él tomó el pecado mío en sí mismo. Y Él pagó por mis pecados. La ley demanda, alguien tiene que pagar por el crimen, por el pecado. Y el que nunca pecó dijo, dame todo. Dame todos los pecados de todo el mundo. Y yo voy a pagar por cada uno. Y Él pagó por todos los pecados. Doy gracias a Dios por eso.
Y ahora él dice, ahora venga a mí. Ahora cuando el juez demanda, ¿cómo quieres, verdad, responder? Tú puedes aceptarme a mí y responder, yo acerco al juez solo por medio del acuerdo que él hizo por mí. Yo vengo a la corte por medio del pago que él hizo en mi lugar. El corte dijo que aceptará a mí si yo acepto eso. Y me vas a dar perdón. Entonces yo vengo, yo acepto el acuerdo. Ahora juez, ¿qué haces? El juez dice, yo lo acepté también. Suelto estás. Libre estás en Cristo Jesús. Hoy en día hay muchos que no entienden el plan de salvación. No entienden nada de eso. Hay algunos hoy en día que dicen, no, esto no. Tú no necesitas un abogado. Tú puedes venir al juez y rogarle perdón. Tú puedes pedir perdón. Y algunas iglesias no expliquen nada de la sangre de Cristo. Algunas iglesias dicen, vaya al juez, o sea Dios, y diga, por favor, perdóname de mis pecados. ¿Ok? El juez va a decir, oh, ok, está bien. Bueno, porque tú pediste, porque tú me rogaste, porque tú dijiste, Señor juez, no quiero pagar. Entonces, por favor, olvídeselo y déjame ir. Y pido perdón, olvídalo. Si el juez dice, ok, ya olvidado. El juez ahora es, ¿qué? Culpable de crimen. Porque el juez no puede, de puro gusto, perdonar. Si el juez lo hace, él ha pervertido la ley. Porque la ley demanda que alguien paga. Y si tú eres culpable, tú tienes que pagar. O otro puede pagar en tu lugar. Pero hoy en día muchos ni entienden. Muchos hoy en día van directamente al juez pidiendo perdón. Perdóname, juez, por favor. ¿Y qué están olvidando? El acuerdo. Si tú olvidas el acuerdo y no vienes al juez a través del acuerdo, no hay perdón. Todavía tienes que pagar, porque el juez no puede cambiar la ley. El juez no puede perdonarte aparte del acuerdo ya hecho, porque alguien tiene que pagar. Y si uno viene al juez diciendo, yo no quiero pagar nada, pero solo quiero perdón ahora mismo. ¿Cómo puede un pecador demandar al juez esto? La ley dice, no, alguien tiene que pagar. Entonces, tú puedes decir, culpable soy, y pagar. Tú puedes ir al juez y decir, yo no soy culpable. Ahora mentiste. Eres mentiroso, ¿verdad? No, tú eres culpable. Ya sabes tú que tú has pecado. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Pagar tú mismo aquí? ¿O tomar la otra opción? La única otra opción. La cual es buscar a aquel abogado, defensor. Y entender de él. Hay otra opción. Él ya hizo el acuerdo y él lo pagó. Y si yo acepto el acuerdo, el juez acepta y ya tengo perdón. Ok, yo acepto. ¿Eres tú salvo? Si no, pues hoy es el día venir. Espero que pudiste entender mi sermón y entender todo lo que la Biblia enseña. Nadie recibe perdón de pecados por pedirlo o rogarlo o decir, por favor, juez, no quiero ir a la cárcel. No. La ley solo escucha al pago. Y cuando Jesús lo pagó, el juez dijo, ok, ya están pagados los pecados, pero cada ser humano tiene que venir. Cada ser humano tiene que tomar este acuerdo de su propia voluntad y aceptarlo también. Porque si no acepta, rechaza. A no aceptarlo es rechazarlo. ¿Y qué sonso? ¿Qué sonso será? Rechazar lo que Él hizo por ti. Cuando es tan fácil, ya está pagado. Ahora es tu decisión. Ahora es para ti aceptar también.
Y si aceptas, la ley dice, está bien, ya eres perdonado. Venga a Cristo Jesús si tú no eres salvo. Si tú eres salvo, por favor, comparte con otros este sermón para que otros puedan entender la simplicidad de la salvación. Porque ser salvo no es difícil. No podemos salvar nosotros mismos. Debemos venir a Cristo y aceptar lo que Él hizo. Y si aceptamos, pues somos aceptados del juez y de la ley y perdonados. Qué gran bendición es ser salvo. Y qué gran abogado defensor que tenemos en Cristo cuando le aceptamos como nuestro Salvador por la fe en su sangre. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós.